Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy aquí con un cafecito caliente y muchísimas ganas de contarles algo que sé que les va a encantar, sobre todo a los fans de Demet Özdemir. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de una carta secreta, de un té extraño, revelado, y de a quién va dirigido. Prepárense porque esto tiene chicha. Ya saben que Demet es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial, y cada cosa que hace o dice genera un revuelo enorme. Su vida personal, como es comprensible, es objeto de un interés constante y cualquier pista, cualquier comentario, cualquier gesto es analizado al detalle por sus fans más acérrimos. Y esta vez, la pista viene en forma de una carta que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones. Antes de meternos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, sobre la farándula otomana, sobre chismes jugosos y análisis profundos, se suscriban a mi canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al día de todas las novedades. Y ahora sí, vamos al lío. La historia, como les decía, gira en torno a una carta. Una carta que, según se ha filtrado en diversos medios turcos, fue escrita por la propia Demet. Hasta aquí, nada demasiado extraordinario. Todos escribimos cartas, ¿verdad? Bueno, quizás ya no tanto en esta era digital, pero el poder de una carta escrita a mano sigue siendo innegable. El misterio radica obviamente en el contenido de la carta y sobre todo, en el destinatario. Lo que se sabe con certeza es que la carta contiene una frase muy reveladora: te extraño. 3 palabras sencillas, pero cargadas de emoción y significado. Y es precisamente esa frase la que ha puesto a los fans a elucubrar sobre a quién podría ir dirigida. En un primer momento, la principal sospecha recayó sobre su ex marido, el cantante Oğuzhan Koç. Recordemos que Demet y Oğuzhan tuvieron una relación muy mediática y su boda fue todo un acontecimiento. Sin embargo, su matrimonio duró poco más de un año y su separación fue bastante sorpresiva para muchos. Aunque ambos han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno con el otro después de la ruptura, la idea de que esta carta pudiera estar dirigida a él no parece tan descabellada. Al fin y al cabo, el amor puede ser complicado y las relaciones a veces tienen altibajos inesperados. La nostalgia, el recuerdo de los buenos momentos compartidos, todo esto podría haber impulsado a Demet a escribir esa frase. Pero esta teoría no termina de convencer a todos. Algunos argumentan que Demet ha demostrado seguir adelante con su vida, y que no parece estar anclada en el pasado. Además, las fuentes cercanas a la actriz aseguran que su relación con Oğuzhan es puramente amistosa y que no hay ningún intento de reconciliación a la vista. Quizás la ruptura, aunque dolorosa, fue una decisión madura y necesaria para ambos, permitiéndoles crecer individualmente y mantener una conexión de respeto y cariño, aunque no romántica. La idea de que Demet siga pensando en Oğuzhan como algo más que un amigo podría ser una proyección de los fans, que a menudo idealizan las relaciones de sus ídolos. Entonces, ¿quién podría ser el destinatario de esta misteriosa carta? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días apunta a Can Yaman. Sí, lo sé que muchos de ustedes están pensando lo mismo que yo. Demet y Can formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su protagónico en la exitosa serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y muchos fans soñaban con que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, su relación, o lo que fuera que tuvieran, terminó de forma abrupta y poco clara. Hubo rumores de todo tipo, celos, diferencias de carácter, presiones mediáticas. La verdad es que nunca se supo con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Lo que sí es cierto es que desde entonces Demet y Can no han vuelto a trabajar juntos ni se les ha visto interactuar en público. Un silencio ensordecedor que ha alimentado aún más la leyenda de su romance y ha mantenido viva la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo. ¿Podría esta carta ser la chispa que reavive la llama de ese amor que nunca se apagó del todo? Pero el hecho de que hayan pasado años desde su ruptura no significa que la llama se haya extinguido por completo. Hay quienes creen que el té extraño de Demet podría ser una forma de romper el hielo, de tender un puente hacia Can y de expresar un sentimiento que ha permanecido latente durante todo este tiempo. Después de todo, la historia de Demet y Can es una de esas historias que calan hondo en el corazón de los fans, una historia llena de pasión, de complicidad y de un potencial que nunca llegó a materializarse por completo.
¿Podría esta carta ser el inicio de un nuevo capítulo en su historia? Un reencuentro después de años de distancia, quizás impulsado por la madurez y la comprensión mutua. Imaginemos la escena, Demet enviando la carta, con el corazón latiendo fuerte, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. Y Can, recibiéndola, leyendo esas dos palabras que remueven recuerdos y emociones que creía olvidadas. La posibilidad es emocionante, ¿verdad? Por supuesto, también existen otras teorías menos románticas. Algunos sugieren que la carta podría estar dirigida a un amigo cercano, a un familiar o incluso a un antiguo amor platónico. Demet es una persona muy reservada en lo que respecta a su vida privada, por lo que es posible que haya alguien importante en su vida a quien los medios no hayan identificado aún. Tal vez un confidente, un apoyo incondicional que ha estado presente en los momentos más difíciles y a quien Demet echa de menos en estos momentos. O quizá un amor de juventud, un recuerdo dulce y melancólico que la ha acompañado a lo largo de los años. Otra posibilidad es que la carta no tenga ningún destinatario específico y que sea simplemente una expresión de un sentimiento general de añoranza. Demet es una artista muy sensible y emotiva, y es posible que el Te extraño sea una manifestación de su nostalgia por un pasado que ya no volverá, por personas que ya no están en su vida o por momentos que fueron especialmente significativos para ella. Podría ser un sentimiento de melancolía por la infancia, por los amigos que se han ido, por las oportunidades perdidas. Un lamento por el paso del tiempo y la imposibilidad de revivir aquellos momentos felices. En este caso, la carta sería un acto de introspección, una forma de conectar con sus propias emociones y de expresar su vulnerabilidad. En cualquier caso, lo cierto es que esta carta ha generado una gran expectación y ha reavivado el interés por la vida sentimental de Demet Özdemir. Los fans están ansiosos por saber quién es el destinatario de ese Te extraño y qué significado tiene para la actriz. La especulación en las redes sociales es constante, con hashtags dedicados al tema y debates interminables sobre las posibles identidades del afortunado destinatario. Incluso se han creado perfiles falsos en redes sociales haciéndose pasar por el destinatario de la carta, lo que demuestra el nivel de obsesión que ha generado este pequeño misterio. Y mientras tanto, Demet guarda silencio. No ha confirmado ni desmentido la existencia de la carta ni ha revelado a quién va dirigida. Prefiere mantener el misterio y dejar que las especulaciones sigan su curso. Quizás en el futuro decida compartir la verdad con sus fans, o quizás prefiera mantener este secreto guardado en su corazón. Esta actitud alimenta aún más la curiosidad de los fans, que ven en el silencio de Demet una confirmación tácita de que algo importante se está gestando en su vida personal. Lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir sigue siendo una figura fascinante y enigmática, una actriz que despierta pasiones y que siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las estrellas más brillantes del firmamento turco, y su vida personal, con sus luces y sus sombras, sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Demet ha sabido construir una imagen de mujer fuerte e independiente, pero también vulnerable y cercana, lo que la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Su capacidad para conectar con el público es innegable, y cada proyecto en el que se embarca genera una gran expectación. En definitiva, la carta de Demet es un pequeño enigma que nos invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida, la nostalgia y el poder de las palabras. Un enigma que probablemente nunca llegaremos a resolver por completo, pero que nos permite acercarnos un poco más a la persona que se esconde detrás de la estrella. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, hay una persona con sentimientos y emociones como cualquier otra. Y que a veces una simple carta puede desatar un torbellino de especulaciones y revelar aspectos ocultos de su vida. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la famosa carta de Demet Özdemir. Como hemos visto, hay muchas teorías y especulaciones sobre a quién podría ir dirigida ese Te extraño, pero la verdad es que solo Demet lo sabe con certeza. La clave podría estar en sus próximas apariciones públicas, en sus gestos, en sus miradas. Los fans más observadores estarán atentos a cualquier detalle que pueda darles una pista sobre la identidad del destinatario. Les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas de la farándula turca y compartir mis reflexiones con ustedes. Y por supuesto me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones. Ahora me gustaría saber su opinión.
¿A quién creen ustedes que va dirigida la carta? ¿Creen que es a Othman Kok, a Can Yaman o a otra persona? ¿O tal vez es solo una expresión general de añoranza? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre estos temas. ¿Creen que Demet debería revelar la verdad o mantener el misterio? ¿Qué creen que ganaría o perdería con cada una de estas opciones? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre series turcas y sobre la farándula otomana. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden estar atentos a las próximas noticias sobre Demet Özdemir, porque seguro que esta historia tiene más capítulos por escribir. Adiós.